Gracias. Efectivamente, como dice el título de mi charla, estoy entrando en pánico porque no me funciona el cacharro. No es un chiste. Ahora. Imagínate, pues eso. Efectivamente, tengo miedo a dar esta charla. Este soy yo como sujeto experimental ahora mismo, no es un chiste. Tengo la boca seca, estoy produciendo menos saliva porque estoy priorizando otros procesos por encima de la digestión, etcétera. Por ejemplo, la aceleración cardíaca para bombear sangre a mis músculos y salir corriendo de aquí. También incrementa la actividad electrogalvánica de mi piel y eso está relacionado con una sudoración en las manos que favorece el agarre. También estoy respirando bastante rápido para enviar oxígeno a mi cerebro y que no me dé un vaído y me quede aquí seco. También estoy teniendo una dilatación pupilar para observar mejor mi entorno, para poder escapar de esto. Por supuesto, Conchi sabrá esta tarde explicarnos mejor cosas de ojos. Y también tengo la piloerección, ¿no? Tengo la piel de gallina ahora mismo. Esto sirve para nada en absoluto. Es un vestigio atávico, un reflejo ancestral que no sirve de nada, de nada. Se activa cuando tenemos emociones intensas, cuando escuchamos un temazo que nos gusta o cuando tenemos frío, nada más. Y esto es culpa vuestra. Esa es mi estampa. No lo he hecho con inteligencia artificial, que decían que no, que igual hay dudas. Esto quizás a nivel fisiológico. A nivel psicológico diré que quizás lo que me pasa es que soy víctima del efecto de mis reglas verbales sobre este contexto y todo eso tiene que ver con mi historia de aprendizaje. Y si hago el ridículo, y si me quedo en blanco, etcétera, ¿no? Y a nivel social es que encima estoy en un evento que el más tonto hace relojes, ¿no? Está Luisma Escudero, que descubre nuevas formas geométricas como los escutoides, Carlos Briones, que tiene un asteroide con su nombre pululando por el espacio, y luego pues estoy yo, que soy un mero estercolero del dolor, que trabajo en mi despacho con el dolor humano, a través de la comunicación humana o de la psicoterapia como tecnología de la disciplina psicológica, como ciencia, y esa ciencia es una ciencia blanda. Entonces yo estoy acojonado, porque claro, aquí hay un plantel de ponentes brutal y tengo miedo de no estar a la altura, de pertenecer a este marco colectivo y cultural al que se me puede asociar por el hecho de estar subido ahora mismo aquí. Y de esto quiero hablar, del miedo. Ahora mismo, torpemente, he hablado del miedo desde 3 niveles de análisis: biológico, psicológico y social. ¿Pero qué dice la ciencia? Pues que, para variar con cosas psicológicas, que no hay consenso. Pero hay diferentes maneras de aterrizarlo. Por ejemplo, Paul Ekman nos hablaba de que es una emoción básica, universal, reconocible en la expresión facial innata por todos los humanos. Pero esto no está exento de crítica y a veces se le acusa de tener una sobresimplificación. Por ejemplo, ahí veis representado el miedo. En teoría, estáis viendo una cara con miedo. Yo veo también sorpresa o un leve enfado, quizás, ¿no? ¿No lo veis? Si os lo contextualizo, igual lo podéis ver. The fuck is this science? Y ahí igual empezáis a ver igual sorpresa, un leve enfado. Es decir, culturalmente puede haber diferencias y pues es ciertamente complejo desde este nivel de análisis entender el miedo. Otro nivel de análisis en el que todos estaríamos de acuerdo es que el miedo es un conjunto de respuestas defensivas, como dice Joseph Ledoux. En cuanto hubo vida, hubo peligro. Y en cuanto hubo peligro, aparecieron conductas de supervivencia. Y es que no tenemos circuitos del miedo. Tenemos circuitos de supervivencia, ¿no? Respuestas para huir, congelarnos y atacar. De hecho, MOBS, en su sistema de optimización de supervivencia, nos dice que cuando la amenaza está lejos, tenemos una ansiedad anticipatoria. Cuando se está acercando nos congelamos y cuando es inminente reaccionamos. Y todo esto podemos hacerlo en milisegundos. El miedo es una pasada, es una emoción guapísima. La tengo aquí representada, aunque Parkio vaya a poner a parir esta película de Inside Out por la tarde, yo lo traigo en representación. Es una emoción denostada, pero que es una tecnología avanzada guapísima. De hecho, estamos predispuestos para aprender a responder más rápido ante amenazas atávicas como pueden ser las serpientes o las alturas. Otra aproximación, quizás liderada por Lisa Feldman Barrett, nos dice que el miedo es un constructo cultural y lingüístico, porque claro, a lo largo de la vida de los organismos, de la historia de la vida, es todo lo que hemos dicho, pero en el momento en el que introducimos la consciencia y el lenguaje, esto es un sin Dios.
¿Qué es el miedo? Pues el miedo puede ser lo que nosotros queramos que sea. Hay, por ejemplo, hay palabras que se pueden solapar, pueden pertenecer al mismo espectro, porque cuando tenemos imaginario y consciencia, cómo pensamos y todo eso que está ahí de manera subjetiva condiciona cómo podemos sentir y hacer, etcétera, ¿no? Porque, claro, la ley de gravitación universal o el principio de Arquímedes todos tenemos claro qué es, pero el miedo, de hecho, voy más allá, os pongo más palabras. Todo esto son fobias, porque a los psicólogos nos encanta etiquetar, nos flipa todo el rato, son chorropotoscientas mil fobias. Pero claro, está la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, y un montón de cosas. Nos podríamos tirar aquí un rato y echarnos unas risas, pero no da tiempo. Todo esto es lo mismo, es la misma clase funcional de respuesta, una respuesta defensiva ante un estímulo que discriminamos como amenazante. Punto pelota, el mismo perro con distinto collar, quizá diferentes matices que igual podrían condicionar la intervención. De hecho, si reducimos un poco más, no solo el miedo, sino todas las emociones podrían caber en estos dos ejes, alta activación, baja activación, displacer, placer. El miedo estaría en el cuadrante de arriba a la izquierda, un chute de glutamato, una activación de la rama simpática del sistema nervioso, y además lo vivimos subjetivamente como desagradable, ¿no? O displacentero, ¿no? Por ejemplo, la euforia estaría en el cuadrante de la derecha, que sería lo mismo, un chutazo, pero vivido como agradable. Bien, hay otra aproximación que a mí igual me gusta más integradora, que quizás dice que el miedo son todas las anteriores. Es una emoción básica, universal, es un constructo cultural y lingüístico y, por supuesto, es un conjunto de respuestas conductuales, etcétera, ¿no? Pero bien, es importante entender que la biología nos prepara en la historia de los organismos. Pero en mi historia vital, en mi viaje por la vida, la experiencia nos condiciona, en el sentido condicionamiento más psicológico de la palabra, condicionamiento, ¿no? Y esto en mi trabajo, en el trabajo en la psicoterapia, es muy importante, porque hay que diferenciar la biología de la biografía. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una respuesta emocional de miedo porque me viene un tigre a comer y eso es súper funcional, me voy a salvar la vida, ¿qué me voy a quedar allí? Me va a comer, tengo que escapar, ¿no? Pero si expreso la misma respuesta emocional porque estoy anticipando que tengo que salir de mi casa y encima vivo en un barrio tranquilo, quizás ese miedo es más disfuncional. ¿Qué define a un miedo disfuncional? Pues por ejemplo, se generaliza, se expande como un cáncer, es desproporcionado para ese presunto estímulo amenazante y acaba condicionando nuestra vida cuando es disfuncional. Y cuando es disfuncional tendremos que entrar en el terreno de lo patológico y aquí os tengo que hablar de este pisapapeles. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. No es casualidad que el miedo impregna toda la psicopatología moderna. Está en mogollón de trastornos. Está en los trastornos de ansiedad, en los trastornos obsesivos, en la depresión, en la esquizofrenia. Está en los trastornos de la conducta alimentaria, en lo que estoy especializado. Por ejemplo, una chica que tiene anorexia nerviosa y tiene un miedo brutal a engordar descontroladamente. Y cuando tenemos un miedo brutal a algo, lo que hacemos es evitar. Sea funcional o disfuncional, pero cuando es disfuncional tenemos un problema importante, porque el miedo se alimenta de la evitación. Más evito, más miedo, más evito, y así voy construyendo una homeostasis patológica, un equilibrio disfuncional, en el cual mi intento de solución acaba siendo mi problema en sí mismo. Esto probablemente para mí es la mejor definición, quizás, de problema psicológico, ¿no? Bien, y por ir cerrando, el miedo es una emoción aprendida en el pasado, vivida en el presente para anticiparnos al futuro. Y está muy bien y es súper funcional, pero cuando la amenaza no merece ser, o esa presunta amenaza no merece ser temida, tenemos un problema. Una de las estrategias más funcionales para combatir esto es la exposición. Habría que ver cómo vehiculamos eso y esto sería otra charla, ¿no? Pero sí que os digo que si intuís que tenéis algún miedo a algo y que creéis que no merece ser temido de tal modo, os invito a que tengáis el coraje de exponeros. Y cuidado, el coraje de exponerse no es exponerse sin miedo, es exponerse a pesar del miedo. Porque en ese momento sentiréis la experiencia emocional correctiva de que nada era tan terrible. Yo he empezado acojonado y ahora que me he expuesto, puedo decir que estoy un poco más sereno, más tranquilo, más seguro. Encima lo he podido hacer sin tener que dar mucho dato cerebrocentrista, así que estoy bastante satisfecho. Eskerrik asko, muchas gracias.